en qué está pensando la administración Trump, si es que detecta usted un giro y de qué tipo en lo que es esa política de la administración Trump. ¿Qué dice? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gaby. Buenas noches a todos. Y si me permites, antes de empezar, quisiera aclarar que soy un empleado federal, pero no hablo como portavoz del Pentágono ni promuevo la política de los Estados Unidos, sino que mi postura acá es como profesor, hablo a título personal para dar un análisis, una perspectiva, no la perspectiva estadounidense. Me parece que es importante resaltar que algo que quizás todos sabemos de alguna manera, que el presidente Donald Trump es como ningún otro presidente estadounidense que hemos visto en la memoria reciente. Yo me atrevo a pensar que desde que está Ronald Reagan como presidente en los años 80, que tenía una postura muy ideológica, anticomunista, no hemos visto un presidente con semejante audacia, si tú quieres, para actuar, para promover los intereses, según él, de los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo. Arrancando, se van a acordar, arrancando su presidencia, hablaba de la importancia de Groenlandia, de quizás retomar el canal de Panamá, de quizás convertir a Canadá en el estado número 51, todas ideas bastante atrevidas, si tú quieres, lo cual me hace pensar que Trump, aunque es un hombre de bienes raíces, de negocios, etcétera, de alguna manera también piensa de manera geopolítica, geoestratégica, pero con una base distinta. Creo que apoyado bastante por su equipo en la administración, sobre todo el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional actual, Marco Rubio. Por supuesto. Ahora, la seriedad de lo que se anuncia, buques de guerra, submarino nuclear, aviones espía y una unidad expedicionaria de infantería de marina. Esto es fuerte. Así es, así es. Todos sabemos que capacidad militar estadounidense es fuerte. Lo que ha carecido en los últimos 20, 30 años ha sido una voluntad política para utilizarlos. Desde la invasión en Panamá en 1989, las Fuerzas Armadas estadounidenses no han intervenido activamente en la región. Y me parece que en la primera administración de Trump, él trató de seguir las reglas normales, de escuchar a la burocracia y tratar de utilizar la diplomacia para lograr algún cambio en Venezuela. Pero no tuvo éxito. Los 4 años de la presidencia de Joe Biden, con un énfasis bastante fuerte en la diplomacia, tampoco logró resultados. Y pareciera que el presidente Trump ya se cansó. Se ha cansado de la fuerza que han tomado las organizaciones criminales, no simplemente las mexicanas, sino que a través del hemisferio, y está postulando, o más bien en inglés es posturing, está tomando una postura demostrando que está dispuesto a utilizar la fuerza. Y recordemos que cuando quiso hacer algo contra Irán, actuó.
Ahora, resulta interesante también porque hablamos de colaboración con México, en el caso digamos, de la directriz de la DEA en términos de colaboración, pero al mismo tiempo estamos hablando de un presidente que piensa mucho más en seguridad nacional, en un asunto nacionalista. ¿Cómo se entiende, pensando en la estrategia como investigador de este presidente, un asunto más nacionalista y la colaboración queda acomodada de otra forma? Sí, concuerdo con tu término de nacionalista. MAGA, Make America Great Again, es un enfoque muy nacionalista. Tuve la oportunidad de participar en la Casa Blanca brevemente en la primera administración de Trump y me di cuenta que casi toda decisión política con respecto a un vecino, ya sea Cuba, México, Canadá, lo hacía desde una perspectiva netamente estadounidense. Entonces, y así sigue, pero con mayor audacia. Mira, él está completamente dispuesto a colaborar siempre y cuando el vecino concuerda con él y quiere colaborar a su manera, pero si no, pareciera que está dispuesto a actuar de manera unilateral. Profesor, como investigador, mucho se ha hablado por años de la fallida guerra de Estados Unidos contra las drogas. ¿Qué representa entonces este capítulo dentro de esa estrategia de décadas de lucha contra las drogas, cuando estamos hablando ya también de un crimen organizado mucho más sofisticado, más extendido en la región, tráfico de personas, armas, cocaína, etcétera? Sí, francamente es algo sumamente preocupante y yo me atrevo a decir que no es simplemente una guerra fallida de los Estados Unidos, es una guerra fallida de la mayoría de los países del mundo que desde el siglo pasado, a medianos de 1910, se decide de tomar la cuestión del consumo de drogas no como una cuestión de salud pública, sino como una cuestión criminal. Y desde que se criminalizó todo ese esfuerzo, pues hemos visto los resultados. Me parece que es una guerra sumamente difícil de ganar, pero políticamente en muchos países es muy difícil promover la legalización. Entendemos eso. Y bueno, si en el corto plazo el presidente Trump no puede legalizar y la única manera a su mente es combatir, cerrar fronteras, desplegar militares a la frontera, desplegar fuerzas armadas en el Mar Caribe, etcétera, está tomando las acciones que él piensa, él estima que serán mejores que simplemente aceptar el continuo flujo de drogas, migrantes ilegales, oro, cualquier cosa ilícita, pero la demanda para todas estas cuestiones es tal que los del crimen organizado pues cada vez lucran más. Hay estimaciones que el año pasado fue el mejor año en la cuestión del tráfico de cuestiones ilícitas en el mundo. Yeah. Pues, profesor, yo le agradezco que nos acompañe para darnos esta visión académica sobre lo que es este tema, estos nuevos anuncios de la administración Trump. Y bueno, le invitamos a que regrese. Conversábamos con el profesor Craig Deer de Asuntos de Seguridad Nacional para la National Defense University. Gracias. Gracias, Gaby.